buenas noches, bienvenidos a Esta Casa No Es Hotel. Como lo habíamos anunciado desde el domingo pasado, esta noche con nosotros el candidato a alcalde, exalcalde Luis Revilla. Luis, qué gusto tenerte en el set de Esta Casa No Es Hotel. Buenas noches, Susana. Un gusto como siempre. Daniel, buenas noches. Sí, buenas noches. Un placer estar en el programa después de algún tiempito, pero con muy buena predisposición de poder conversar con ustedes, ¿Estás de a poder gusto, informar Lucho? el programa. Sí, claro que sí. Yo claro también que estoy muy a gusto de tenerte. Hemos intentado varias veces, hemos tenido cruces, alguna vez estabas de viaje, otras veces, muchísimas veces de tenerte en Esta Casa No Es Hotel, y de verdad, para mí, con mucho respeto, con mucho cariño, es de verdad un gusto tenerte esta noche con nosotros en Esta Casa No Es Hotel. También nos acompaña Daniel Castellón, Susana, buenas. como el anterior domingo. Muchas gracias, como siempre, un gusto. Y coincido contigo, no sé si la agenda de Luis Revilla está más copada ahora que es candidato a la reelección que cuando era alcalde de la ciudad de La Paz. Pero sí, evidentemente, es un gusto estar contigo. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Susana. Lucho, este programa lo vamos a dividir en tres partes. Tenemos la parte biográfica, que queremos que nos cuentes cómo nace Sol, cuál ha sido tu trayectoria política. Una segunda parte, que nos cuentes algo de la anterior gestión. Han habido muchos temas sobre la mesa de la anterior gestión y, por supuesto, qué estás proyectando para tu futura, si es que sales electo, para tu futura gestión. Y el tercero, el panorama político. Empezamos. Lucho, a ver, tú naces a la vida política desde muy temprano. Empiezas en el MBL, ¿verdad? En Izquierda Unida, en realidad. En Izquierda Unida. Empiezas en Izquierda Unida, continúas en MBL, eres parte de, incluso en el MBL eres candidato a diputado. Sí. Ya en una experiencia en el 97. Así es. Luego eres fundador del MCM. Del Movimiento Sin Miedo, sí. Luego eres concejal del MCM, llegas a la alcaldía con el MCM y ahora mismo haces la Fundación de Sol, siempre en partidos que se declaran o se auto identifican de izquierda. ¿Tú te identificas como una persona de izquierda? Pues justamente por lo que tú dices, porque toda mi actividad política la he desarrollado siempre desde la izquierda. La Izquierda Unida fue un frente de muchas organizaciones de izquierda que el año 89 se presentó a las elecciones nacionales. Fue mi primera incursión en política estando yo muy joven, apenas saliendo del colegio. Dentro de ese grupo de partidos estaba el MBL, justamente, dentro de la Izquierda Unida. No le fue nada bien a la Izquierda Unida en la elección del 89, que la ganó Jaime Paz Zamora. Y a partir de la vinculación con amigos, compañeros, conocí a Juan del Granado, que en ese tiempo era también dirigente del Movimiento Bolivia Libre. Nos involucramos en esa actividad con muchos jóvenes que hoy día están activos en la vida política de distintos partidos, entre ellos Sebastián Michel, que era también del Movimiento Bolivia Libre en esa época, por ejemplo, mucha otra gente que se quedó conmigo trabajando en el Movimiento Sin Miedo cuando lo fundamos el año 99. En tu candidatura de diputado en el MBL en 97, decantas en la Dirección de Juventudes, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, dirigías la Dirección de Juventudes en Desarrollo Humano. No la dirigía. Yo fui parte de la Subsecretaría de Asuntos Generacionales. Yo fui parte del equipo técnico de la Subsecretaría de Asuntos Generacionales, siendo muy joven además. Sí. Y no tanto por una vinculación política, sino porque yo estuve trabajando durante esos años y durante esa época vinculado a muchas organizaciones de jóvenes. Trabajábamos con voluntariados de derechos humanos, trabajábamos con jóvenes de la calle, trabajábamos con jóvenes también que hacían actividad política en distintas organizaciones y fue un paso muy corto de apenas tal vez un par de años, ¿no? Lucho, hemos hecho una revisión a tu biografía. Definitivamente tú eres una persona que está vinculada, como lo has señalado hace un momento, a las ligas políticas desde muy chiquito, desde muy joven. Hiciste grandes esfuerzos por tus estudios, entre subir y bajar para ir al colegio, para ir a la universidad. ¿Nunca te planteaste ser dirigente, por ejemplo, del Alto, candidato a alcalde por el municipio del Alto? No, porque en esa época
pues no tenía yo una expectativa, digamos, de ocupar un cargo público. Era muy jovencito, ¿no? Muy joven, imagínate, 17, 20 años, ¿no? Yo trabajé, como te decía, estando en mis estudios, por ejemplo, en la Universidad Mayor de San Andrés, trabajamos muy vinculados a los derechos humanos. Yo formé un voluntariado que se llamaba el Movimiento Acción y Justicia, que trabajaba con los jóvenes de la Universidad Católica y los jóvenes de la Universidad Mayor de San Andrés, con todos mis compañeros en las cárceles esencialmente. Ahí conocí a Álvaro García y conocí a Juan Carlos Pinto, a mucha gente que en esa época estaba presa y con quienes trabajamos mucho respecto a esos procesos judiciales que ellos tenían. Entonces mi actividad política era, digamos, más accesoria en ese tiempo que ser una actividad principal. Las cosas con el tiempo cambiaron y sí me pude dedicar, ya cuando fundamos el Movimiento Sin Miedo, enteramente a la actividad política, o digamos dándole el 70-80% de mi tiempo, y menos a estas otras actividades que tenían que ver con los derechos humanos. Y ahí en el Movimiento Sin Miedo, que el Movimiento Sin Miedo ha sido un partido que ha ocupado un espacio importantísimo en La Paz, eso nadie lo puede negar, sobre todo pre-2014, donde ha tenido un resultado electoral muy lamentable. ¿No te planteaste hacer una dirigencia fuera del municipio paceño y sí para el municipio alteño? No, porque yo ya vivía aquí en La Paz. Perfecto. Claro. Cuando fundamos el Movimiento Sin Miedo, yo viví en la ciudad de La Paz. De hecho, casi gran parte de mi carrera la realicé aquí en la ciudad de La Paz. Y por eso es que fui electo el año 99 concejal suplente del Movimiento Sin Miedo por el municipio de La Paz. Daniel. Sí, ¿qué diferencias hay entre Luis Revilla de aquel entonces a Luis Revilla de ahora? ¿Cuánto ha madurado Luis Revilla como personaje político de nuestro país? Y si te autoidentificas como hombre de izquierda, si tu formación es de izquierda, ¿qué te diferencia de la izquierda, por ejemplo, que profesa el movimiento al socialismo? Pues son muchos años de madurar personalmente, también políticamente, ¿no? También la propia gestión pública te permite mirar las cosas de una manera distinta, ¿no? Uno a veces cree, cuando está fuera de la gestión pública, cree que resolver los problemas es un poco arte de magia, ¿no? Pero en realidad el hacer gestión pública en el país no es una cosa sencilla, ¿no? La burocracia es pesada y eso te obliga a tener mucha imaginación, a ser muy imaginativo y a buscar soluciones permanentemente para los problemas que tiene la gente. Lo que nos ha diferenciado o lo que nos ha alejado del MAS, porque no hay que olvidar, Daniel, que el Movimiento Sin Miedo estuvo aliado al movimiento, al socialismo, la primera gestión de gobierno del presidente Morales. Pero lo que nos alejó ya en ese momento es algo que hasta el día de hoy se ha mantenido en el movimiento al socialismo, que es esta visión autoritaria, totalitaria, esta visión que no reconoce la pluralidad política, que no reconoce las formas distintas de hacer política, que cree que el movimiento al socialismo es la única organización que tiene que existir en el país, y nosotros provenimos de una visión distinta, donde reconocemos todas las pluralidades políticas, independientemente de su corriente más conservadora o no, porque creemos que ese es el valor fundamental de la democracia, el que existan distintas opciones políticas para las personas y que la gente sea la que elija cuál es la que mejor le parece para gobernar. De ahí, Luis, me surge una pregunta. Nos has señalado, nos has hecho una explicación muy didáctica de cuál ha sido tu trayectoria política, siempre de izquierda, siempre con principios progresistas. Yo quiero insistir en lo de Daniel. ¿Qué te aleja del Movimiento Sin Miedo? Nos has dicho que ciertos rasgos de autoritarismo. Del movimiento al socialismo, perdón. Pero ¿qué te acerca a Rubén Costas? Hemos visto claramente que Rubén Costas ha sido una suerte de casi padrino político, aunque tú no se lo hayas pedido así, muchas veces públicamente lo has dicho,
Rubén Costas hizo declaraciones incluso a costa de su alianza con Samuel Doria Medina, indicando que tú eras la persona indicada para en octubre hacer el enfrentamiento con Evo Morales, que tú eras el candidato correcto, que ellos creían que era el candidato correcto. Incluso cuando se hizo una primera propuesta de unidad demócrata con el candidato Carlos Cordero, sale Rubén Costas y dice que de ninguna manera se podría dañar tu candidatura o ponerte a alguien más y dañar así tu liderazgo en la ciudad de La Paz. Entonces, mi pregunta está, ¿en qué te acerca ideológicamente a Rubén Costas? Es justamente esta diferencia. Hay un doble discurso permanente en el MAS, ¿no? De atacar a las personas, de desacreditarlas, pero llegado el momento, establecer también niveles de trabajo. Es como estas últimas declaraciones del presidente, ¿no?, relacionadas a no trabajar con las autoridades opositoras, cuando el propio presidente ha trabajado muy bien con Rubén Costas para el G77, para las obras que se tenían que hacer. Tengo una relación con Rubén Costas como la tengo con Edmundo Novillo, como la tengo con muchos gobernadores a quienes he conocido en este transcurso de tiempo y de años por nuestras funciones, pero no una relación política partidaria en absoluto, no una relación política partidaria. De hecho, así como a fines de año algunos dirigentes del MAS plantearon que yo debía ser su candidato aquí en La Paz, o así como lo sugirieron otras organizaciones, pues nosotros decidimos conformar una nueva organización política en La Paz que se llama Soberanía y Libertad, y eso es lo que hicimos y eso es lo que queremos hacer. Cuéntanos sobre eso, sobre la formación de Soberanía y Libertad. Nosotros hemos visto, Luis, que has hecho una apertura pública de la recepción de quienes iban a ser tus candidatos a concejales. Esta nueva modalidad, digamos, de elegir a tus concejales, donde vimos que de esta manera reclutaste a Cae Palenque, el hijo del extinto compadre, así también reclutaste a la exministra Cecilia Chacón, que hicieron públicas, ¿no es cierto?, sus inscripciones. ¿Ha permitido que tú te alejes de alguna manera de esa vieja partidocracia con la que de alguna manera estabas vinculado? Es decir, nosotros no hemos visto, por ejemplo, a Juan del Granado ahora mismo acompañándote en ninguna de tus presentaciones. Sin embargo, cuando uno veía el programa del 2010, tú apareces al lado de Juan del Granado. ¿Dónde está esa diferencia? ¿Por qué ahora? ¿Es simplemente la constitución de un nuevo mecanismo partidario que se ha alejado, o por qué, Lucho? Porque el MSM perdió su personería. Y entonces encontramos en ese hecho político no solamente una obligación para conformar una nueva organización política, sino una oportunidad. Porque el Movimiento Sin Miedo, así como todas las organizaciones políticas, no están exentas de dificultades o de lógicas que a veces no ayudan al buen desarrollo de una organización política. Entonces, cuando decidimos conformar Soberanía y Libertad, encontramos una gran oportunidad también de hacer las cosas de manera diferente. Y a eso se debe que hicimos una convocatoria pública para que los ciudadanos que quisieran participar de la vida política de la ciudad, en este caso, pudieran inscribirse. Y fue un proceso extraordinario que ninguna organización política se atrevería a hacer. Nosotros dijimos tres cosas desde un principio. Dijimos, nuestros concejales, nuestros candidatos a concejales van a salir de tres sectores: de la dirigencia social de La Paz, por ejemplo, las juntas de vecinos; de la experiencia de trabajo de la gestión municipal, porque necesitamos funcionarios y gente con experiencia, pero también de la gente nueva que quiera incursionar en política. Y efectivamente nuestros concejales hoy día han provenido de esos tres sectores. Ahí es que Cecilia Chacón se inscribe voluntariamente. Ahí es que lo hace no solamente el CAE Palenque, lo hace también, por ejemplo, y este es uno de los mejores ejemplos, Andrea Cornejo. Andrea Cornejo es una persona discapacitada, tiene 32 años y ella decidió ser candidata a concejala y va a ser concejala porque es la
tercera. Y sobre eso, ¿qué criterios de selección utilizaste para la elección? Es decir, muchos ciudadanos nosotros hemos visto que se han acercado, se han inscrito, etcétera. Una vez que se reciben esas candidaturas, por decirlo, ¿no? ¿Cuál es el comité de decisión de Sol? ¿Quién toma las decisiones para estas candidaturas, volverlas o no concejalías? Luego vamos contigo, Daniel, mil disculpas. Sí. Se inscribieron como 400 personas. Entonces, claro, la gran pregunta es cómo de 400 llegamos a 22, que es la lista de concejales que uno tiene que presentar. Entonces dividimos esas inscripciones también en estos mismos 3 grupos. Los funcionarios municipales que se habían inscrito, los anotamos, digamos, a un lado. Los dirigentes sociales que se habían inscrito, los anotamos a otro lado. Y el grueso de gente, que eran como 300, que eran ciudadanos más bien de a pie, les pedimos presentar propuestas. Y entonces los reunimos un día en un salón en el Club de la Paz, donde por ejes temáticos, seguridad ciudadana, salud, educación, cada uno de ellos presentó sus propuestas, no ante dirigentes de Sol, sino ante un pequeño comité que hicimos por mesas de gente muy notable, de profesores universitarios, de decanos de facultades, también en algún caso de alguna autoridad municipal, etcétera, etcétera. Invitamos a muchísima gente a que nos ayude en ese proceso de selección. Y hay muchas personalidades que saben perfectamente quiénes son, que incluso algunos quisieron pues hacer pública su participación, otros no. Hicieron este trabajo de preselección. Y de ahí sacamos las mejores propuestas del grupo de los ciudadanos. Y conformamos nuestra lista. En el caso de quienes eran de la dirigencia social, fueron los menos, porque ahí se inscribieron como unas 15 personas, y les pedimos que entre ellos mismos pudieran establecer, digamos, un orden de prioridad, y así lo hicieron. Porque resulta que había un dirigente de una junta de vecinos o había un dirigente que era de un macrodistrito. Claro. Y finalmente, esta es otra experiencia muy linda que hemos tenido, en el caso de los funcionarios municipales, que eran como 21 que se inscribieron, yo de un jueves a un viernes llamé a todos los funcionarios municipales a una reunión, aunque no me lo creas, Daniel, 6,000 a una reunión, donde establecimos un sistema de votación. Y les dije, estos son los candidatos que de la gestión municipal quieren ser concejales. Y finalmente los van a representar de alguna manera a ustedes, porque ustedes son funcionarios municipales, así que por favor, pues elijan. Y de ahí salió la persona con más apoyo y votación, digamos, de ese grupo de funcionarios municipales, Pedro Sus, por eso es el candidato a segundo concejal, o Beatriz. Entonces, fue un proceso muy, muy rico, muy extraordinario y muy diferente de cómo conformar unas listas muy representativas para concejales. Permíteme insistir en este punto, porque la llegada de esta elección nos ha puesto en evidencia lo interesante que es este juego político. Y te digo esto ¿por qué? Porque en lo concreto, por ejemplo, vemos, ¿no?, que hay exmasistas que pasan a Sol.bo. Me imagino que porque en el discurso están decepcionados por cómo se ha encaminado el proceso de cambio. Pero también nos encontramos con eximieristas que van al movimiento al socialismo y me imagino que el discurso es prácticamente similar, solamente que algunos nombres cambian, ¿no? ¿Por qué no se quedaron en Sol.bo? Es una pregunta. ¿Qué tuvo Juan que no tiene Luis? O, en este caso, ¿qué tiene el MAS que no tiene Sol.bo como para que la gente que estuvo apoyando la gestión de Juan del Granado y también tu gestión municipal, ahora esté dentro del staff, digamos así, de Guillermo Mendoza? Son razones distintas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de 2 ex candidatos a diputados del Movimiento Sin Miedo, no quisieron asumir estas nuevas reglas. Ellos pensaron que como habían sido candidatos a diputados, ¿no?, por más que no hayan tenido una votación, digamos, mayoritaria, estaban predestinados a ser los candidatos a concejales. Pero nosotros habíamos establecido estas reglas diferentes.
la gente tenía que venir y presentar propuestas, la gente tenía que tener apoyo, la gente tenía que, etcétera. Entonces, cuando se les dijo, y lo digo con todas sus letras, cuando se les dijo, miren, estas van a ser las reglas, no aparecieron más en las reuniones, porque lo que estaban buscando era un cargo, no estaban buscando ser parte de un proyecto. Antes de pasar, Luis, ¿cuál fue entonces el criterio de selección con